Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar en Café y Palabras, su programa, el programa donde la política sí importa. Darle las gracias por ese aprecio que siempre tienen a nuestro programa que se transmite los lunes, los miércoles y los viernes a ser las 10 de la mañana en nuestro canal en YouTube en forma exclusiva. Les invitamos a suscribirse para recibir las notificaciones de nuestro programa, de los nuevos programas, y también para que tenga acceso a los programas pasados o al presente y que lo disfrute en el momento que usted crea pertinente, no solamente de 10 a 11. Ya teniendo su horario establecido, es posible que el programa le sea más potable verlo a otra hora y no a la hora programada de siempre, de lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Y también le recuerdo que en Spotify y en las plataformas de Apple queda también grabado nuestro programa. Hoy vamos a hablar con el politólogo y teólogo Ocean Castillo del acontecer nacional desde la perspectiva de Ocean, que siempre es tan clara y tan clara y directa para el análisis político. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. En estos días, muchos hemos estado muy preocupados por la actitud de Mario Zamora. Este Mario Zamora, que hoy es ministro de Seguridad, dista mucho de la prudencia que tenía aquel Mario Zamora, que era ministro de Seguridad del gobierno de Laura Chinchilla. No sé si será que la prudencia de la presidenta Laura Chinchilla le hacía comportarse diferente y la imprudencia del presidente Rodrigo Chávez lo hace comportarse de otra forma a aquella que le conocíamos. Lo cierto es que en estos días aglutinó a los diferentes directores de los cuerpos policiales de nuestro país para arremeter contra la Asamblea Legislativa. Un acto indebido, impropio y tonto que dirigió Mario Zamora, ministro de Seguridad. El hecho de que la policía de nuestro país, los cuerpos policiales, se enfrenten verbalmente contra cualquier poder de la República, sea judicial, sea la Asamblea Legislativa, o sea el Poder Ejecutivo, no está permitido en nuestra Constitución. Los cuerpos policiales tienen que mantener un grado alto de neutralidad, tanto así que en las convenciones electorales los policías nuestros no pueden participar, pueden ir a la Asamblea Nacional, a la elección nacional a emitir su voto, porque ahí el voto es claramente secreto, pero en convenciones no pueden participar porque si es la convención de liberación de la unidad o de cualquier partido, se vería muy mal a un policía votando por uno de los candidatos de ese partido. Y por ello, la imprudencia que cometieron de salir a enfrentar a los diputados es de atención inmediata de los diferentes cuerpos políticos de nuestro país. La Asamblea Legislativa, nuestro Poder Judicial, los ciudadanos que pueden demandar a estos cuerpos policiales por arrogarse potestades que no tienen. Y también llamar la atención de que ya hay algunos de estos directores de los cuerpos policiales que tienen años de dirigir a estos cuerpos. Y no se comprende y no se explica uno cómo cayeron en la tontería y en la imprudencia de enfrentar en esta democracia que tiene tan claro cuál es el papel de los policías y cuál es el papel político de los civiles, que el cuerpo policial no comprenda eso, deja mucho que desear en autoridades de largo rato estar dirigiendo esos cuerpos. No deben permitir que se les manipule y mucho menos caer en el populismo judicial y el populismo de seguridad que está manejando el actual Poder Ejecutivo. Cuidado con tocarle los huevos al águila. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros Ocean Castillo. No es la primera vez que muchos de ustedes nos solicitan la presencia de Ocean en nuestro programa, pues hoy los estamos complaciendo. Vamos con el analista político y teólogo a darle un vistazo al acontecer nacional. Ocean, como siempre, amigo, un abrazo y gracias por tu gentileza de atendernos. No, un placer estar con ustedes, como siempre, un privilegio, Claudio. Siempre digo lo mismo, este cuatrienio en términos de espacios de medios de comunicación y de debate de altura, por lo menos en el caso de este servidor, han sido bastante restringidos. Obviamente en eso hay mano del oficialismo, eso es así, es una realidad. Te cuento que me ha sacado otra vez de la madriguera de la investigación. Ciertamente me he dedicado a sembrar otros jardines y estoy más metido en investigación teológica que otra cosa. Debo decirlo como ciudadano, Claudio, la política nacional me parece harto aburrida en este momento. No visualizo otra cosa que no sea una sociedad del espectáculo cada vez más metida en la política nacional, una violencia política inédita en la política del país, eh, lo que a su vez eh, genera y alimenta una sobresimplificación de la realidad cuando se toca la realidad nacional, porque ahora no tocamos la realidad nacional. Ahora lo que se espera es que el señor presidente de la República insulte a alguien, vos has estado en esa lista, y que actores de la sociedad política insulten al presidente y nos vayamos de insulto en insulto hasta la próxima conferencia de prensa. Esa sobresimplificación de la realidad queda a su vez alimentada por lo que Giovanni Sartori, a los politólogos nos critican que citamos muchos autores, pero prometo citar pocos. Como dice Giovanni Sartori, al homo videns, cada vez estamos más atados al ver, pero no al escuchar y al reflexionar. Y a mí me parece que no sé hacia dónde iremos a parar con esta situación, pero yo como ciudadano no veo las cosas bien en nuestro país. El neopopulismo polariza y en esa polarización, tanto el inquilino de Zapote como el oficialismo desde Cuesta de Moras se encuentran en un coliseo y en una felicidad que no nos está llevando a ningún lado, ¿no? En esa misma línea que has arrancado el programa, hay muchos daños colaterales que la actitud del presidente le está provocando a nuestra democracia. No existe democracia perfecta y la nuestra no lo era.
o no lo es. Sin embargo, es una democracia sólida, reconocida y que está más cerca de ser una muy buena democracia que lo contrario. Los que hemos tenido varios años la hemos disfrutado y vos y yo hemos estado no en este gobierno, en muchos otros gobiernos, haciendo análisis y haciendo crítica sobre la necesidad de mayor participación, la necesidad de luchar por los grandes problemas nacionales, de hacer planteamientos que vengan a hacer apreciar la democracia, disminuyendo sustancialmente la desigualdad. Pero oyéndote me ponía a pensar de que lo que el presidente, su ministro de la presidencia, la diputada Cisneros y algunos otros más que acompañan en ese discurso del presidente vienen haciendo, no es que pasado los 18 meses que le queda al presidente Chávez su ejercicio, la democracia va a salir avante sin rasguños, va a salir avante demostrando que la institucionalidad es muy fuerte, que este accidente de la democracia que hemos estado viviendo durante este periodo eh, ya pasó en el 2026, pero es posible que quede muy llena, como un dibujito de esas de caricaturas, lleno de golpes y de curitas por todo lado nuestra democracia, ¿verdad? ¿Y qué analizas? Porque, vamos a ver, cuando venga el 2026, la gente va a recordar frustraciones de gobiernos del Partido de Liberación Nacional, frustraciones muy grandes del Partido Acción Ciudadana y sin duda frustraciones del actual gobierno que tiene una popularidad, sí, sí, todos entendemos que tiene una popularidad, pero vos lo sabes muy bien, es una popularidad que se sustenta más en ese discurso revanchista que en acciones concretas. O sea, la vida del ciudadano común y corriente no ha cambiado sustancialmente como para que diga que este gobierno le ha beneficiado a la sociedad y que qué bien que estamos. Todo lo contrario, podemos ir a investigar, Ocean, educación, salud, seguridad, infraestructura, muchas cosas y no vamos a encontrar grandes logros que pueda poner al gobierno de Rodrigo Chávez en una posición de altura. Pero ¿cómo ves vos ese panorama sacando la bolita de cristal de nuestra democracia después de esta sacudida que está recibiendo de ataques, por un lado, y también de reaccionar la institucionalidad en defensa de la democracia? Yo creo que los especialistas del proyecto Estado de la Nación han venido hablando de que la democracia costarricense está sometida a una prueba de estrés. Esa es la realidad. Nosotros venimos sufriendo una prueba de estrés no de ahora, sino de gobiernos anteriores. Lo que a mí me llama la atención como analista y como ciudadano, Claudio, es que cuando hablamos de la democracia, hablamos de la democracia política, pero no hablamos de la democracia social. Da la impresión que el concepto de democracia social es un concepto que no es parte de la democracia política. Correcto. Por otro lado, hablando estrictamente de democracia política, las encuestas reflejan que hay una contradicción entre la popularidad del presidente y la percepción que se tiene de las políticas que el presidente pudiese echar adelante. En este sentido, hay un apoyo popular al presidente de la República, pero cuando se acerca el ente de análisis estadístico, sobre todo en las encuestas del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, nos damos cuenta que la gente no está de acuerdo con muchas de las medidas prácticamente fracasadas todas desde que inició este gobierno y aún así la gente no está acorde o conteste con esas políticas. Sin embargo, el presidente mantiene popularidad. La gran, digamos, la gran desventaja del oficialismo es que hoy no tiene un liderazgo de cara al 2026, pero la oposición tampoco tiene una estrategia clara. Y en esto, la última asamblea del Partido de Liberación Nacional refleja, y yo me atrevería a decir, los estertores de una extensa agonía de ese partido político. Con lo lamentable que es, Claudio, con lo lamentable que es que muchos dirigentes de ese partido político creen que esto se resuelve con mercadeo electoral, es decir,
que renovando la imagen mercadológica del Partido Liberación Nacional, la gente va a votar por ellos. El grado de desorientación es tan grande que en este escenario, aunque el oficialismo no tenga hoy un liderazgo de cara a las elecciones del 2026, yo le veo ventaja al oficialismo en relación a la falta de estrategia de la oposición. Ok, pero la oposición es más que Liberación Nacional. O sea, puede ser que Liberación tenga 19 partidos, perdón, 19 diputados representando al partido en la Asamblea Legislativa. Bien lo decías, el oficialismo no tiene una cara visible que sea, eh, que tenga un potencial enorme como para que uno imagine que va a ser una elección fácil para el actual gobernante y su gente más cercana. Pero efectivamente también lo que decís es cierto, sí, a razón de analizar la situación. Yo es que cuesta decir de los partidos, porque ni siquiera en estos momentos sabemos cuál es el partido del oficialismo, ¿verdad? No hay partido. El oficialismo andará buscando o formando algún partido para competir en las próximas elecciones, porque no lo va a hacer con el que le prestaron en el 22, que fue el Partido de Progreso Social Democrático. Tendrá que buscar otra trinchera para ir a las elecciones. Pero en ese marco, ¿cómo ves el análisis también de los otros partidos? Por ejemplo, el Partido Liberal Progresista sorprendió teniendo 6 diputados en las elecciones pasadas. La unidad se ha mantenido con una cantidad muy similar de diputados en las últimas elecciones y es un partido que ha estado como stand-by, ¿verdad? Es lo mismo durante 4 derrotas consecutivas. Las primeras, una o dos, le costó hacer una fracción que llegara a los 8, después se ha mantenido ahí como en 8 diputados promedio más o menos para sacar adelante una tarea desde la Asamblea Legislativa, pero también es cierto que se acostumbró a plegarse en su momento al Partido de Acción Ciudadana y ahora al actual gobierno en muchas decisiones que se toman desde la Asamblea Legislativa. También está el Partido Frente Amplio, que los muchachos han dado una significativa batalla en cuanto al control político. Puede ser que no estemos de acuerdo en algunas de sus posiciones, puede ser que su ideología, en el caso personal, no me abriga en su totalidad, pero de ahí a decir que han sido malos diputados y que no han tenido una performance importante política para hacer control político, creo que se han lucido. Sin embargo, pareciera que el nicho del Partido Frente Amplio es tan limitado, ¿verdad? Tan limitado que ese nicho no les permite crecer. La unidad viene en un slump, dirían en béisbol, ahora que estamos en los partidos de campeonato para definir la serie mundial, hay un slump ahí largo de la unidad que lo llevaba a 5 derrotas. Liberación, efectivamente, lo decías bien vos, ¿verdad? Sacan unos spots interesantes, pero el problema de Liberación va más allá de la publicidad. El partido de Fabricio Alvarado parece que se desinfla año tras año, ahora Nueva República no representa la fortaleza que en algún momento tuvo, que aglutinaba varios pensamientos, vos que sos teólogo, que aglutinaba varios pensamientos cristianos y ahora se ha vuelto un partido muy de los evangélicos, muy, muy, muy limitado a los evangélicos, o sea, su nicho se ha restringido. Entonces, ese panorama que lo acabas de poner vos en la mesa cuando tocaste Liberación Nacional, te lo dejo para el análisis respectivo. Sí, bueno, en el caso del liberal progresista, Claudio, decía Maquiavelo, otra vez, volvemos a citar autores, decía Maquiavelo que uno de los grandes problemas del príncipe, del político, del decisor político, era la indecisión. El Partido Liberal Progresista es un partido liderado por un político indeciso, es Eli Feinstein. Eli Feinstein no muestra el peso, no sé si lo tiene o no, no muestra el peso de un líder político de cara a las próximas elecciones, titubea en momentos Mm, claves, me parece a mí, y Buen en otros punto, mete buen las de punto. andar, en otros mete las de andar. Es el caso del tema de la propuesta del recorte al presupuesto de bomberos, ¿verdad? Que al final se da uno cuenta que hay una movida con un ligamen del pasado y otro diputado del Partido Liberal que fue asesor de un comité, del Comité Olímpico, y que habían movidas o presuntas movidas. Eso por un lado. En el caso de Nueva República ha sido un aliado del gobierno.
y ha sido un aliado del gobierno, lo que lo desnuda desde la perspectiva de política económica monetarista o neoliberal y desde la perspectiva cultural conservador, de donde cobija importantes sectores del movimiento evangélico y sectores del catolicismo costarricense. Quiero nada más hacer el apunte que puede resultar curioso en el sentido que el debate de la militancia evangélico-católica en este tipo de partidos fue objeto de debate. Fue objeto Correcto. de debate en el Partido de Renovación Costarricense. De hecho, ellos terminaron en un congreso ideológico para poder determinar si los católicos tenían militancia o no. El caso del Frente Amplio es un caso particular en términos, ya es sabido que su control político es muy duro, es muy fuerte. Ujú. La reacción del oficialismo desde el sistema de los troles ha sido también muy fuerte. Es decir, hablar de un diputado como la loca de Gandoca, hágame usted el favor, ¿verdad? Nada más porque es Irrespeto un... total. Bueno, o Sí, decirles idiotas, así, con esas palabras, en un discurso en una asamblea popular que hubo hace algunos días, ¿verdad? sí, es una cosa, pues parte de esta decadencia en la que estamos viviendo. Ahora, yo concuerdo con vos en términos de que el Frente Amplio como partido político tiene una dualidad. Esa dualidad es que se maneja dentro del sistema democrático costarricense, pero hay sectores de ese partido que en el fondo no son democráticos en términos de la defensa de la democracia política. Y Yo siempre, lo vemos con dos sí, dos diputadas que se negaron a cuestionar las elecciones en Venezuela, ¿verdad? Del Frente Amplio, correcto, dos de los cuatro diputados, de los seis diputados. correcto. En algo que era Entonces, evidente, en algo de Venezuela que era evidente, hasta los gobiernos como el de Chile, gobiernos como en España y en otras latitudes que son de tendencia socialista, bueno, el mismo Lula, ¿verdad? Y aquí hubo dos sí, diputadas del Frente Amplio que se negaban a aceptar que había fraude en esas elecciones. sí, sí. Entonces, uno lo que observa en el Frente Amplio es ese riesgo perenne, ese riesgo constante de un abandono de un socialismo manuel morista y un abrazo de un socialismo del siglo XXI que no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la realidad. Por otra parte, en términos generales, la Asamblea Legislativa muestra una decadencia tremenda. Bueno, no podemos dejar de hablar del oficialismo, Claudio. A mí me ha llamado mucho la atención el estilo de doña Pilar Cisneros Gallo y me atrevo a lanzar una hipótesis aquí en relación a ese estilo. Cuando uno se acerca un poquito a la realidad política del Perú, Ujú, se da cuenta que tanto los políticos peruanos, casi en general, y los analistas y comentaristas políticos peruanos tienen el estilo idiosincrático de doña Pilar. ujú. ¿Cómo me atrevo a decir esto? J. Claudio, este servidor tuvo que realizar una investigación a raíz de la muerte de Alberto Fujimori en Perú. Y hemos descubierto eso con una claridad tremenda. Y quiero decir, ese estilo idiosincrático no es solo en términos políticos. Entremos un poquito en el campo de la teología. En Perú ha estallado el escándalo de lo que se conoce como el sodalicio de vida cristiana. El sodalicio de vida cristiana es un grupo religioso católico que prácticamente tiene concreciones prácticas de secta dentro del catolicismo. Fue denunciado desde hace muchos años por abusos psicológicos y abusos sexuales a sus miembros y el Papa Francisco ha decidido expulsar a 10 de sus miembros de la cúpula. En ese debate, tanto de la muerte de Alberto Fujimori como del escándalo del sodalicio de vida cristiana en el Perú, usted observa las características idiosincráticas del estilo de doña Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa. Esto, lo digo con toda claridad, pero también con todo respeto, esto no es Perú, esto es Costa Rica. La Bueno, política y la sociedad se manejan de manera distinta. yo en algún momento, antes de que el expresidente Fujimori muriese, había hecho una referencia de que doña Pilar Cisneros había salido del Perú, pero que el Fujimorismo no había salido de ella.
en vista de que mucho de su comportamiento es muy al estilo de Fujimori gobernando. Tenemos que recordar que Fujimori llegó después de una inestabilidad política en el Perú, ganó unas elecciones, fue muy popular, quiso mantenerse en el poder, variar el juego de magistrados, el juego de la cantidad de diputados y demás, y hizo un enlace ahí con grupos militares que en algún momento le permitieron romper con el orden constitucional. Y a mí me da mucha tristeza que en muchas ocasiones esa periodista que yo conocí, que entrevisté varias veces en mi programa de televisión, 3 veces o 4 veces y en radio, que criticaba tanto, pero tantísimo, Ocean, cuando era periodista y directora de Telenoticias, criticaba tanto el comportamiento de los políticos y yo creo que hoy Pilar Cineros es mucho peor de lo que aquello que en algún momento criticó. La vemos con una actitud que inclusive un día de estos me llamó la atención en una discusión que tenía con otra diputada que prácticamente se desmarcaba de ser costarricense y le decía a los diputados de que su país se los va a cobrar, no, no digo nuestro país, entonces sentí yo como que tampoco hay una afinidad nacional que ella pueda tener, ella sigue siendo y es válido porque nació en ese país, sus padres son peruanos, pero yo siento que en el fondo ella sigue siendo si del 100% de su vida o de su personalidad, para poner un ejemplo muy, muy limitado, sigue siendo un 51% peruana y un 49% costarricense, para poner el límite, ¿verdad? Y me da la impresión de que ella no ha comprendido el juego de la democracia. Siempre pensé yo que más bien doña Pilar tenía la intención de fortalecer la democracia, pero su discurso de la Asamblea Legislativa es todo lo contrario. Pero aquí viene otra posición que quiero oír tu comentario al respecto. La posición de Pilar Cisneros, la posición de Rodrigo Chávez, incentiva mucho a lo que yo defino en son, ¿qué te puedo decir? Son vacilón, les digo, los ortodoxos chavistas. Define esos grupos que los hemos estado viendo amenazando diputados de vida de tomar la Asamblea Legislativa. Puede ser un payaso que está detrás de un teclado y que dice que son 50 personas y que están cerca de un hotel. Puede ser un payaso que le dijo también a oficinas judiciales de la Fiscalía y a otras que tienen una bomba pues, puesta en algún sitio. Puede ser un bocón, ¿verdad? Un bocón más, pero no hay la menor duda de que ese tipo de eventos vienen a mostrar que en algunos sectores ese envalentonamiento que tiene Pilar, que tiene Chávez, para referirse a las diferentes instancias del poder con irrespeto, tiene resonancia en algunos grupos de muy bajo nivel educacional, pero no porque tengan bajo nivel educacional, porque hay gente con bajo nivel educacional muy responsable, muy seria, con sabiduría. Aquí no, estamos hablando de un grupo recalcitrante de ciudadanos ortodoxos chavistas que no tienen mayor análisis, que son bastante burdos para el desarrollo de la política, pero los vemos que copian y gustan de ese mensaje burdo del presidente de la República, que mira, vos y yo que en alguna medida hemos leído tanto, tenemos claro que el discurso del presidente de la República es muy básico, o sea, no hay un discurso del presidente que uno pueda decir que va a pasar a los anales para estar allá a la par de grandes pensadores que ha tenido este país, de grandes discursos, no hay ni uno solo, pero parece que ese mensaje burdo, ese mensaje básico, tiene tierra fértil en algunos sectores que amenazan directamente, puede ser escondidos bajo un perfil, escondidos siendo unos troles, lo que usted quiera puede ser, pero están utilizando la amenaza para amedrentar a medios de comunicación, a políticos, a analistas y más. Sí, volvemos a una categoría de la que habíamos hablado una de las últimas veces que estuvimos en Noche sin Tregua y es la democracia troglodita. Esa categoría de la que hablaba de la que habla aún hoy la Escuela de Ciencia Política Argentina y que han derivado esa categoría de estudiar a Javier Milei en Argentina y las actitudes de Milei y el discurso de Milei. Nosotros aquí estamos
entre una especie de Milei y una especie de Bukele o Trump barato, muy barato, me atrevería yo a decir, desde Zapote. Pero bueno, ha logrado penetrar en la rabia, que es otro elemento fundamental, me atrevo a decir, de cultura política en este momento, en la rabia del electorado. Y lo lamentable de eso es que la violencia política verbal puede concretarse. Yo no sé, Claudio, pero no sé si es que la gente cree que el manto de la Virgen de los Ángeles nos cubre tanto que una cosa de bombas o de violencia o de golpes o de balazos no se va a dar en Costa Rica. Pero recordemos cómo comenzó Colombia y cómo especialistas colombianos a nosotros nos han dicho por años, no recientemente, por años que nosotros estamos en un proceso de colombianización que nos parece cada vez más acelerado. Frente a esta realidad, tenemos una clase política y una clase gobernante en su mayoría que lo que anda buscando son partidos taxis, plata para campañas electorales y soluciones de mercadeo electoral, con lo cual estamos dejando de lado los verdaderos problemas del país que deben ser resueltos con planes y programas y con algo que repudia a mucha gente, con ideología, con pensamiento político real. No puede ser, Claudio, que economistas que tienen un doble nudo en la cabeza, el que tiene oídos que oiga, vengan a decir y a pavonearse de que los mecanismos de libertad de mercado defendidos por este gobierno han bajado el desempleo, pero ni a patadas hablan de la informalidad, ni a patadas hablan de los sectores de gente que han abandonado la búsqueda de empleo porque no lo encuentran, etcétera. Es decir, vamos a seguir con estos discursos demagógicos y populistas. Yo me atrevería a decir que sí, Claudio, tomando en cuenta que nuestro electorado tampoco es un electorado fortalecido cívicamente. Y pongo siempre el mismo ejemplo, lo que cambian son los nombres y los equipos de fútbol. Donde el debate más reciente era si don Vladimir Quesada tenía que irse o quedarse en el Deportivo Saprissa. Mientras tanto, estamos como en el Titanic, ¿verdad? Oyendo los violinistas y el barco se hunde, ¿no? Mira, eso que estás diciendo es de mucho análisis, de mucho pensamiento, porque lo que realmente cuesta encontrar es en qué momento se va a dar ese punto de inflexión, porque ciertamente puede ser que después de lo que pasó con los expresidentes y de 8 años de la Unidad Social Cristiana gobernando, vino Liberación con otros 8 años y también hay algunas frustraciones que quedaron en el camino. Los 8 años del PAC todavía frustraron más porque era romper con el bipartidismo y la receta resultó no tan buena como se imaginaba la gente, inclusive hasta algunos decimos que fue peor la receta que la enfermedad, pero por otro lado también vuelve la gente a cambiar, ahora ya no por un partido, porque en honor a la verdad, el PAC se preocupó por hacer un verdadero partido político, con ideología, con aquello de la escuelita, formando a la gente, tratando de llevar buena gente a sus bases, intentaron hacerlo, pero en el caso del presidente actual, él no ocupó formar un partido, él no sabe lo que es ir a los 84 cantores de este país a hacer asambleas. Se encontró en el camino la candidatura, encontró algunos grupos económicos que le favorecieron financiándole, buscó un pie de amigo que en aquel momento tenía mucha popularidad y mucho prestigio, que ya hoy no es igual, que era el caso de Pilar Cisneros. Y eso le ayudó mucho a ir calando en algunos sectores que le permitieron meterse a la segunda ronda y ya sabemos que lo que pasa en las segundas rondas es inhóspito en unas elecciones, pero ese caminar parece que no va a cambiar. Vos hablabas de ideología, qué difícil porque los partidos políticos de hoy cuesta mucho que se detengan a pensar, cuesta mucho que tengan un orden ideológico, mucho menos una propuesta. Las propuestas en ocasiones son muy básicas, en el sentido de repetir algunas generalidades que la gente se plantea, pero sin acciones concretas.
Si a eso le sumamos que los ciudadanos van y votan porque hay una figura que le fue atractiva, no es que se fija en cuántas figuras hay en ese partido, cuántas le son, no es una figura que le es atractiva y sobre esa va a votar. eh, la receta pareciera que no nos da para ese punto de inflexión que vos estás planteando, que debería generarse desde la oposición. Cuando vemos una oposición bastante perdida, lo que siempre se ha dicho de la Asamblea Legislativa, que es el nicho para que nuevas figuras expongan ante la opinión pública su pensamiento y que en el mediano, en el corto, en el largo plazo sean presidenciables, no lo vemos en la actual Asamblea Legislativa. O sea, ese ring que pudiera ser eh, la posibilidad de que alguien exponga su nombre, no lo estamos viendo. Los diferentes sectores, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, los vimos a los perdón, a los sindicalistas no, vimos a los cooperativistas, vimos a los patronos, vimos a los solidaristas acoplándose mucho a lo que venía desde el Poder Ejecutivo sin cuestionarse si eso era bueno o era malo para la institución, pero había que proteger mi buena relación con el Poder Ejecutivo, aunque se estuvieran paseando en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, grupos como el cooperativismo, grupos como el solidarismo, como representantes de la UCAEP, pensando más en su beneficio particular que en un beneficio nacional. Y se me viene a la mente a mí mucho de lo que ha pasado en un país muy cercano como Nicaragua, donde muchos sectores se comportaron igual, decían, bueno, no importa, dejémosle lo político a Ortega y compañía, siempre y cuando nos permita a nosotros crecer en nuestras empresas, sea cooperativa, sea solidarismo, sea empresario, que nos dejen crecer a nosotros económicamente, aunque se deteriore el país. A mí me da la impresión, en eso que vos estás diciendo, de que hay un poco de eso, de dejar que los gobernantes de turno, en este caso particular, Rodrigo Chávez y sus ministros, eh, no tengan oposición eh, de proyectos, de visión país, en aras de buscar el beneficio de mi finquita. Déjeme mi finquita tranquila, déjeme tener una buena relación con que gobierna y lo demás me resbala. Como si esos sectores pudieran vivir en una isla, aislados de todo ese eje de políticas que son transversales al ejercicio de cualquier actividad económica o social. Sí, así es una de las grandes penetraciones de la visión individualista del economicismo, monetarismo o neoliberalismo. Cuando nos decían, Claudio, que el individualismo económico iba a ser solo eso, en el ámbito de la economía, de la competencia, de la oferta y la demanda, eso no es cierto. Costa Rica, como otros países del mundo, le han dado vuelta a la relación bien común, bienestar del mayor número versus bienestar individual. Lo que se prioriza es el bienestar individual, no el bienestar del mayor número y mucho menos el bien común. Primero mis dientes y después mis parientes. Esa es la realidad. Por eso es que hay políticos libertarios y economistas libertarios, otra vez, con dobles nudos en la cabeza, y que están felices, que están aplaudiendo, que han asesorado inclusive a este gobierno en términos de políticas públicas, gracias a Dios y a la institucionalidad y a la ley fracasadas. Pero es una realidad que estos sectores, y voy a hablar en términos marxistas, algunos sectores de la burguesía costarricense que se sienten muy cómodos con esta forma de gobernar, están buscando apretar el acelerador para profundizar el modelo al grado prácticamente de destruir lo que nos queda de control político institucional, la Contraloría General de la República, y lo que nos queda de democracia social, la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, por eso te digo, es decir, desde los gobiernos del PAC, ahora yo me he hecho una pregunta como ciudadano y como analista, que es, ¿a dónde nos están llevando? ¿A dónde nos quieren llevar? Y yo me sigo haciendo esa pregunta con el terror de que lo que están buscando es prácticamente, no sé si un modelo de corte pinochetista, Claudio. Y esto no es exagerado. Cuando uno habla así, hay gente que le dice, no, eso es una exageración. Usted lo que hace es exagerar. No, porque si de lo que se trata al final es de restringir la libertad política individual en pro
de colocar a un mercado dictatorial como organizador social, la cosa se nos pone muy, muy complicada y muy peligrosa. Oye, quería mandar al corte, pero comercial, pero no lo voy a hacer porque acabo de tocar algo y quiero darle continuidad a esta discusión. Cuando, cuando viene el PAC al gobierno, uno se imaginaba una visión más de centro izquierda, pero la verdad, sobre todo en el gobierno de Carlos Alvarado, fue que toda la economía quedó en manos de exmiembros del Partido Unidad Social Cristiana. El área económica y fue una visión muy economicista. Inclusive aquel famoso paquete fiscal, la ley que se aprobó en el 2018, estaba muy concentrada en seguir maltratando a la clase media. No vimos mejoras sustanciales para que el impuesto de renta se concentrara en los grandes capitales. Vemos que todavía salen estudios de manera de universidad y de otros medios donde evidencian a grandes empresas de este país que no pagan impuestos de renta, que tienen pérdidas y cada día crecen más, cada día son más importantes, cada día venden más y siguen teniendo pérdidas. Ese tipo de cosas no las hemos visto, no hemos visto a este gobierno donde el presidente Rodrigo Chávez, lo recuerdo en mi programa de televisión después de que lo echaron del Ministerio de Hacienda, diciendo que es que no se quería implementar la Hacienda Digital, pues él lleva más de 2 años y medio y no ha hecho absolutamente nada para la Hacienda Digital, aquello que dijo que era que no lo dejaban hacerlo cuando era ministro de Hacienda, que era muy lento, pues él no lo ha hecho como presidente de la República y parece que sigue beneficiando a esos grandes sectores comerciales, empresariales, que tienen todo el derecho de hacer el dinero, pero también tienen toda la obligación de pagar los impuestos que les corresponden. Entonces, en esa referencia que te hago, yo encuentro también que el discurso ha permeado en el ciudadano, porque puede ser que ese discurso economicista no te guste a mí, no, y no te guste, perdón, no me guste a mí ni te guste a vos, pero yo veo ciudadanos de de un nivel muy humilde, escasos recursos, casi pidiendo a gritos la privatización de los servicios públicos, como si ellos tuvieran posibilidades económicas de accesar a esos servicios privados. Entonces yo digo, ¿a qué le apuesta este ciudadano costarricense con el deterioro de las políticas sociales? En lugar de pedir a gritos que se mejore la institucionalidad para que sea más eficiente y más eficaz, lo que piden es el cierre, que se venda el banco, que se venda esa institución, que se venda FANAL, que desaparezca el Consejo Nacional de Producción. Entonces yo digo, ¿en qué país vivimos donde los ciudadanos que más necesitan de un Estado solidario son los que reclaman más bien que el Estado deje en libertad muchas de las actividades que haga porque el mercado soluciona mientras que el Estado entraba? Sí, Claudio, sabemos por ciencia política que los cambios en la cultura política de los países son lo más lento que hay. Pero aquí no podemos olvidar que nosotros entramos en el modelo economicista, monetarista, neoliberal a principios de la década de los 80. A nosotros nos vienen bombardeando con polarizaciones entre sector público y sector privado, por lo menos desde, ¿qué? La primera administración Arias. Y de ahí para allá el concepto de privatizaciones y de aperturas ha sido constante. Creo que hemos llegado al momento en que nuestra cultura política ha ido cambiando al grado de ir aceptando cada vez más ese sueño, que al final es una utopía, en el sentido de que todos partimos de la misma línea de inicio y todos vamos a llegar al mismo final de prosperidad económica eh, bajo una lógica de darwinismo social. Y en ese sentido, tanto el gobierno de la República como sus aliados han sacado provecho de eso. Quiero anotar, porque citamos o citaste a dos partidos políticos impulsando ese modelo. Uno, el Partido Unidad Social Cristiana, que de social no tiene nada y de cristiano menos. Es decir, un partido político que podría tener en el escenario de los planes y programas y una visión ideológica clarísima, basado sobre todo en la doctrina social de la Iglesia de Papa Francisco, y está impulsando todo lo contrario de lo que dice Papa Francisco en sus encíclicas. Para no hablar de Juan XXIII o Pablo VI o Juan Pablo II, ¿verdad?
Y ahora están tratando otra vez, la trampita está del mercadeo electoral, de que la nueva unidad, que tiene de nuevo una unidad que toda la vida impulsaba el modelo economicista, monetarista, neoliberal. Y por el otro lado, el Partido Acción Ciudadana, que cayó entrampado después de la salida de Otón Solís en la dualidad del neomarxismo cultural y el neoliberalismo económico, que fue lo que llegó al final en el gobierno de Carlos Alvarado. Es decir, una política económica de tipo monetarista, de tipo neoliberal, y una política cultural de tipo neomarxista, que le sirvió para polarizar y enfrentarse a los partidos evangélicos en su momento. Esa es la realidad. Y quiero decir de una vez, Claudio, vos y yo no hacemos ciencia política o análisis político desde los libros, aunque bien has dicho que hemos leído mucho. O desde la práctica. Hacemos ciencia política y análisis político desde la realidad. Correcto. Y desde la realidad no se puede afirmar que Costa Rica sacó del sistema de partidos políticos al PAC electoralmente porque es un electorado crítico. No, lo sacó porque estaban rabiosos y enojados. La misma rabia y el mismo enojo que llevó al actual grupo al poder en Zapote. Pero no somos críticos. Este electorado es manipulable. Así es. Este electorado es cívicamente ignorante. Y en términos de democracia política, es el principal decisor, porque el colectivo es el electorado y es el que escoge a los gobernantes. Aunque después dice que no, que los diputados no los eligen ellos y que los magistrados no los eligen ellos y que los presidentes se montan solos, porque a ese grado de tontería hemos llegado. Estamos conversando con Ocean Castillo, estamos en Café y Palabras. Vamos a un corte comercial aquí donde la política se importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Ocean, nos quedan 10 minutos y quiero aprovechar al máximo tu conocimiento y tu sapiencia. Ya en otros programas vos y yo hemos planteado, y nuestro colega inclusive José Rosales, de que no es cierto que este gobierno está gobernando para los más humildes y los más pobres, para los más necesitados. Ni siquiera es cierto que está gobernando para la clase media costarricense. Todo eso es falso. Es claro que este gobierno ha venido, sí, a pelear con grupos que otrora tenían los beneficios del gobernante para darle ahora los beneficios a otros grupos poderosos, que fueron los que financiaron a Rodrigo Chávez. Sin embargo, no en la práctica, porque corta
educación, corta seguridad. De la seguridad recibió un país con 450 crímenes dolosos al año y ya tiene más del doble más, en los 2 últimos años, prácticamente 1000. Si vamos al tema de salud, le he importado un pepino al presidente deteriorar la Caja Costarricense de Seguro Social, manipulando a todos no conformándose con sus 3 directivos, sino tratando de manipular para tener prácticamente a 8 de 9, a excepción de los sindicatos que nunca se lo permitieron. Entonces, esas bases sustanciales, educación, salud, seguridad, y podríamos ir a otros campos, se han deteriorado más en este gobierno y con la idea siempre de que sea el sector privado el que desarrolle actividades de salud, de medicina, la importación de productos agrícolas que viene a perjudicar a los grupos agrícolas que ya de los 250 agricultores que ven en el país, ya 75 en estos 2 años se han alejado de esa actividad, con lo que representa eso en el empleo en las zonas rurales y urbanas. Eh, es más de lo mismo, es esa visión economicista que ha continuado. A lo mejor hay que cambiar el discurso porque no entienden los ciudadanos qué es el economicismo, sino que ven diferente este gobierno con los anteriores, cuando en el caso de las políticas que se toman las decisiones prácticamente son las mismas, no, no son las mismas, son más graves para el deterioro de lo social en nuestro país. Sí, Claudio, lo que sucede es que ¿cuál es la diferencia de este gobierno en relación a los otros? Otra vez, la democracia troglodita. Me decía un trabajador de clase media hace unos 22 días. El presidente Chávez puede tener sus cosas, sí, pero yo nunca, decía este ciudadano, he oído hablar un presidente con la verdad como la ha expresado el presidente Rodrigo Chávez Robles. Ahí está la diferencia, que cuando le comenzamos a decir verdad la mentira, porque hey, yo comienzo a hablar de manera grosera, pachuca, de ahí, entonces lo que estoy desde la perspectiva de la percepción de ciertos ciudadanos es siendo muy frontal, muy varonil, y subrayo lo de varonil. No me muestro femenil o femenino, me muestro varonil. Hay un elemento de misoginia en el neopopulismo de derecha Ujú. que uno lo ve desde Bukele pasando por Trump hasta llegar a Chávez. Lo malo es que muchas Es más, mujeres, inclusive hasta mujeres, compran ese discurso. de ahí, vea otra vez, volvemos al estilo de acción política de doña Pilar Cisneros. Solo para poner un ejemplo de renombre, ¿verdad? Ujú. Entonces, mientras la ciudadanía siga percibiendo que el presidente es muy frontal, es muy honesto y dice las cosas como son, el país puede irse por sálvase a la parte que la ciudadanía no lo va a sentir, quizás hasta que lo sienta. ¿Cuándo será que lo siente? Esa es la Ya pregunta que te tenía. ¿Cuándo? cuando surja alguien que diga, ¿se acuerda que teníamos Caja Costarricense de Seguro Social? Teníamos. ¿Se acuerda que nuestras universidades públicas eran de las mejores universidades públicas en América Latina? En América Latina. Y todavía preguntan que para qué sirve el FES. Es que es increíble, ¿no? Es increíble, Claudio. Y ahí, cuando comenzamos a perder lo que verdaderamente hay, y nosotros somos un pueblo otra vez manipulable, cívicamente débil, y aquello de valiente y viril en el himno nacional es parte de un mito del siglo XIX, porque comenzaremos a llorar cobardemente lo que no pudimos y no supimos defender como ciudadanía. No sé si llegaremos a ese escenario, pero de que hay sectores que están metiéndole el acelerador para llegar ahí, hay sectores que están metiendo el acelerador para llegar ahí. Para que hablabas vos del mercadeo en el Partido de Liberación Nacional, puede ser también que el Partido de Liberación Nacional piensa que con unos spots puede volver a recuperar el caudal electoral, porque también se enfoca en que el presidente no hace mayor cosa en muchas actividades, va y reinaugura, que ya está hecho, como el Puente de la Amistad allá en Nicoya, y entonces lo vende como que él lo hizo, o se va y inaugura el Estadio Ricardo Saprissa, que tiene ya varios años de estar en el puente, perdón, sí, que está hace varios años en reformándose y remodelándose, y lo aprovecha para definirse él como
como sapricista y hacer un show politiquero ahí entre deporte y política y las figuras del Deportivo Saprissa y la misma junta directiva del Deportivo Saprissa se presta para ese show porque el puente se va a llamar Ricardo Saprissa Aimá. Puede ser que tal vez el Partido de Liberación y otros dicen, bueno, si ese nivel de populismo y de mercadeo le ha funcionado al presidente Chávez, ¿por qué no a mí? Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que, entre comillas, y con toda la ironía del caso, las grandes mentes pensantes de los partidos tradicionales creen que este es un tema de merula de mercadeo político. Nada más. Y se olvidan del fondo que otra vez tiene que ver con planes, programas, ideología. Y el colmo, Claudio, quedan desnudados a los ojos, no de la ciudadanía, de los analistas políticos en sus contradicciones. Ujú. Hace unos meses atrás me llamó un militante de uno de esos partidos tradicionales, un excelente dirigente, una persona excelente, y me decía, mira, volvete a meter con nosotros, ayudarnos por esto, por aquello, por lo demás allá. Y yo le decía a este dirigente, ¿y usted no se acuerda que ustedes ahora están contra la venta del Banco de Costa Rica y en el Pacto Figueres Calderón estaban a favor? Entonces ahora, como no les sirve, entonces están en contra, pero antes estaban a favor. Perdón, pero yo a esos partidos políticos no vuelvo a poner la uña de un pie, y lo digo como ciudadano. Si me pagan la consultoría y la pagan también, ya es otra cosa, por cierto. Temas como la jornada de 12 horas, donde Liberación y la Unidad y el PAC estaban de acuerdo, y ahora como le ha dado continuidad el actual gobernante, ya no están de acuerdo. Una jornada de 12 horas que atenta contra luchas sociales por una jornada de 8 horas que tuvo este país hace más de un siglo. Entonces, son las cosas que uno se empieza a cuestionar de cómo los partidos políticos pierden credibilidad por sus acciones que no se sostienen en el tiempo porque no son consecuentes, como tampoco lo es el actual presidente de la República, que le prometió a mucha gente muchas cosas, no les está dando eso, le sigue dando show. Yo digo que está en una tercera ronda electoral, primero fue la que clasificó a la segunda, luego derrotó a José María y apenas quedó solo, lleva 2 años y medio de estar en una tercera ronda electoral, que es un show mediático de muy baja calidad, muy grotesco, pero que hay huestes de nuestra ciudadanía que aplauden ese estilo. Nos vamos, Sí, sí. Ocean, algo que te quede por decir. ¿Qué me queda por decir, Claudio? Otra vez, creo que como terminamos nuestro último encuentro antes de este, yo como ciudadano soy muy pesimista en tanto el análisis político sea realista, es pesimista. No sé dónde iremos a parar. Soy como la canción, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? No sabemos dónde vamos a ir a parar. A hoy lo digo, no sé si después en política solo existe la ley del cambio permanente. A hoy el oficialismo tiene las de ganar, porque permanece en ese discurso que le gusta a determinadas huestes que son capaces de movilizarse para continuar en el poder. Entre tanto, la oposición, toda o casi toda, sin estrategia y sin norte. Tal vez una nota de esperanza. Solo me queda esperar, Claudio, como ciudadano, el surgimiento de un verdadero partido reformista con planes y programas, y que ese partido reformista con planes y programas sea capaz de verdaderamente luchar por el poder. Sí, ojalá que así sea. Bueno, gracias al amigo, el politólogo, el teólogo Ocean Castillo, por esas intervenciones que siempre la audiencia de Café y Palabras aprecia. A usted agradecerle su audiencia, recordarle que nuestro programa ahora es lunes, miércoles y viernes, siempre a las 10 de la mañana, que se puede suscribir en nuestro canal en YouTube y que lo esperamos en la próxima edición, porque usted, igual que yo, sabe que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.